Pero señores, es la realidad y no podemos ocultarla. Son las 8:40 de la mañana, ya deberíamos estar Ya está en la nuestra entrevista. primera ¿Ya está invitada. nuestra entrevistada? Perfecto, vamos entonces. En WQ Noticias presentamos la entrevista al aire. 8:41 de la mañana y es un gusto recibir en este espacio a la abogada Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Gracias a usted, abogada, por estar con nosotros esta mañana para tratar algunos temas, ¿no? Primero, quisiera pedirle sus impresiones sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional. 3 autoridades comparecieron ante la Comisión de Seguridad, entre esas el presidente de la Judicatura. Y claro, no se han podido conocer todos los detalles, pero sí los asambleístas ahí presentes aprovecharon para tocar el tema de la función judicial. Fue la oportunidad también para que las autoridades se sinceren sobre quizás los cambios que se debe hacer en la legislatura. Se habló, por ejemplo, de ajustes en materia penal, se habló de la necesidad de incrementar personal. Este punto requiere de presupuesto y hay una preocupación, ¿no? Entonces quería conocer sus impresiones también sobre esto. El hecho de mencionar que se requieren ajustes en materia penal, como le decía, presupuesto, y también pusieron énfasis en que hay que mejorar los sistemas de selección de operadores de justicia. ¿Cuál es su opinión ante esto? Sí, Liz, efectivamente el tema de presupuesto es un asunto importante. Voy a empezar por allí porque habría que considerar que en el año 2014, hace 10 años, el Consejo de la Judicatura tenía un presupuesto de más o menos $500 millones. Y durante todo este tiempo se le ha ido haciendo recortes y actualmente tenemos un presupuesto que bordea los $340 millones. Es decir, hay que trabajar con un presupuesto mucho menor, casi $200 millones menos, pero con una conflictividad que se ha agravado y que eso se refleja en el incremento de las cifras. El año 2022 tuvimos alrededor de 750,000 causas ingresadas y adicionalmente 150,000 que fueron a procesos de mediación o métodos alternos de solución de conflictos, lo que implica que estamos en una sociedad con más alta conflictividad, pero para función judicial se le está recortando cada vez más los recursos. Nosotros, casi la mayoría de este recurso, pero estoy hablando en niveles del 98%, está destinado hacia el talento humano, es decir, para pagar los salarios de jueces, juezas, secretarios, ayudantes judiciales, equipos técnicos que trabajan en las unidades judiciales, y poco queda para hacer inversión, porque además también el presupuesto que tiene que ver con mantenimiento de edificios, con los temas de mantenimiento de ascensores, uno de los reclamos permanentes que hay en algunas unidades en la costa es que no tienen ventilación. Entonces, todo aquello se ha visto disminuido y recortado por este problema presupuestario. Por lo tanto, es necesario, sin decir que se requiere retornar a ese presupuesto del pasado, porque también entendemos la situación de la caja fiscal, pero sí es necesario que exista un mínimo flujo mayor de recursos con el ánimo de atender las urgencias y las necesidades elementales para dotar tanto a los funcionarios judiciales como a los usuarios de ambientes idóneos en los cuales puedan trabajar y desarrollar sus actividades de reclamo, ¿no? Los reclamos judiciales, por lo que acuden a la función judicial. Claro, ahora, pero yo le consultaba, ¿no? Eso por un lado, porque también, por ejemplo, Fiscalía decía que se requieren 540 fiscales más, hay déficit de personal. Por un lado, la preocupación de presupuesto, pero por otro lado, también lo que hay que mejorar en materia de justicia. Y entre eso, por ejemplo, ¿quiénes son los operadores? Ahora hay un concurso en camino de selección de jueces. Estimada Liz, apagué la cámara porque no me interrumpe mucho con el sonido, ¿no? No Entonces, se preocupe. Así escucho mejor. Sí, le escuché que usted me pregunta sobre el concurso de jueces.
Sí. El concurso de jueces tenemos para la ciudadanía, es importante que conozcan, hay dos procesos, ¿no? El uno, para selección de los jueces y juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, dado que este organismo desde el año 2019 no se ha configurado de manera completa como corresponde. Entonces ahora tenemos que elegir 10 jueces y juezas, que yo aspiro pues que se elijan las 5 mejores juezas y las 5 mejores mujeres profesionales del derecho que lleguen a ser juezas, y también los 5 mejores hombres profesionales de esta rama jurídica que también aspiran a ser jueces. Adicionalmente tenemos que elegirlos con jueces. Ese concurso en este momento está en un nivel en el cual hemos llegado a hacer el periodo de postulación. Hubieron 266 postulantes que finalizaron sus expedientes dentro de la plataforma que puso a disposición el Consejo de la Judicatura. De allí se está en la revisión de requisitos formales, que ya se la elaboró sobre la conformación de un equipo técnico dedicado a aquello, y ahora se han realizado las reconsideraciones de aquellos que consideran que tenían algo que reclamar, ¿no? A la par, el día de hoy nosotros estamos conociendo en el Pleno del Consejo de la Judicatura, que vamos a tener reunión a las 10:15 de la mañana, estamos conociendo ya el informe para la configuración de los comités de expertos, el comité de calificación y de recalificación, para entrar en la siguiente fase, que es la calificación de méritos. Entonces, estamos en un momento bastante, importante. Después de haber revisado los requisitos formales, podríamos decir que ahora sí empiezan las fases en las cuales, en cambio, ya se va a calificar los temas sustantivos que tienen que ver con méritos, y esto es previo a la oposición, ¿no? Que son dos de los elementos claves que pone la ley y la Constitución para seleccionar jueces y juezas. Ahora, pero usted incluso estaba sugiriendo que se incluya un análisis de probidad, abogada, como un elemento que permita sumar para tener a las mejores personas frente a estos cargos de juez o jueza, ¿no?, de la Corte Nacional. Sin duda, la probidad es un principio que está establecido en la Constitución y que tiene que convertirse en un elemento clave para el acceso al sistema judicial. Todos los funcionarios públicos deben tener la solvencia en lo que tiene que ver con probidad para formar parte del Estado, pero en el caso de los y las jueces, y mucho más si se trata de Corte Nacional de Justicia, este parámetro tiene que ser con un estándar muy alto, y para ello lo que prevé el concurso, y está establecido así en el reglamento, hay una fase en las cuales tienen que someterse a pruebas de confianza, que son los instrumentos, que son las herramientas que se han establecido no solo aquí en el Ecuador, sino más bien a nivel mundial, para tratar de conocer que el perfil de quien se está postulando es adecuado para la función que se aspira a llenar, en este caso juez y juez, en donde tiene que garantizar principios de independencia judicial, de imparcialidad, de integridad judicial, de equidad, de diligencia y competencia, ¿no? Estos son los principios a los que tiene que sujetarse un juez, y por lo tanto estas pruebas de confianza permiten chequear si es que tiene la personalidad, las actitudes, si es que psicológicamente está preparado para para cumplir este perfil. Por lo tanto, hay estas pruebas de confianza, en donde hay una prueba psicométrica, en donde se le está pidiendo también que realice una declaración de conflicto de intereses, para conocer qué intereses podrían entrar en conflicto en caso de llegar a ser juez, y también para conocer cuál es su estado situacional. Pues para eso tenemos una ley específica que nos determina que tienen que hacer las declaraciones de bienes, pero adicionalmente nosotros estamos hablando de un análisis socioeconómico. Entonces, estas son las pruebas de confianza que tienen que chequearse como uno de los requisitos que nos permitirá medir a través de estos instrumentos asuntos de probidad, entre otros aspectos que podrían surgir. Por ejemplo, pongo ejemplo porque podrían aparecer en otro momento, pero hay una fase de impugnación
para lo cual yo me he propuesto, y lo hice así en el Consejo, en el Pleno, pedir que todas las carpetas, todos los expedientes de los y las postulantes sea público, de tal manera que la gente pueda chequear y prepararse para que nos alerten en caso de que conozcan anomalías de quienes están postulando, a fin de que se activen en la fase de impugnación o nos notifiquen para hacer investigaciones más profundas, ¿no? Ahora, quienes quizás cuestionan este concurso, lo hacen en dos sentidos. Uno, que dicen que a lo mejor primero debería darse a conocer quiénes van a estar al frente, ¿no?, de este concurso de mérito y oposición, porque así eso quizás brindaría mayores certezas para quienes también pudieran postularse. ¿Usted qué dice respecto a eso, abogada? Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Hay, por ejemplo, postulantes que han sido relacionados o mencionados, más que relacionados, mencionados en los casos que están en este momento en la mirada pública, porque se ha conocido de supuestos hechos que habrían cometido jueces y juezas en relación con el crimen organizado, ¿no? Entonces, lo que yo considero es que cuando alguien está inmerso en una situación así que genera desconfianza desde la ciudadanía, lo más saludable es que no se presenten, pero ese es un tema de actitud personal. Lamentablemente en el país ahora se confunde entre la materia penal y la materia administrativa, entonces todo el mundo está diciendo no, es que si es que no existe una sentencia ejecutoriada que le declare culpable de algo, se limita las posibilidades de analizar otros elementos, y yo no estoy de acuerdo con aquello, porque es verdad, y claro, coincido plenamente en que existe una garantía de presunción de inocencia para que quienes estén siendo convocados a una investigación o siendo convocados a un proceso penal en calidad de procesados, pues son inocentes en el mundo penal, no tienen una sentencia, pero en cambio, a efectos de un concurso en el cual lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura es garantizar que no quede la menor duda respecto de quiénes van a ser jueces de la Corte Nacional, en el sentido inclusive de que si está inmerso en un proceso podría hacer uso del poder que va a ostentar justamente en el manejo de esos procesos, debería ser lo suficientemente sensible como para no optar por uno de estos espacios, ¿no? Ahora, ese cuestionamiento lo tienen sobre esta conformación de las judicaturas especializadas, ¿no? Incluso, como yo le decía, hay quienes dicen que no fue una buena decisión encomendar esta función incluso al Consejo de la Judicatura, que a lo mejor debió ser la Corte Constitucional quien se encargue, y más aún pues cayendo esa labor en el actual Consejo de la Judicatura. Bueno, mire, la evaluación es uno de los mecanismos que puede permitir chequear de manera global las situaciones, ¿no? Yo quiero pedirle allí a la ciudadanía que comprenda mejor cómo es el funcionamiento y las potestades que tiene el Consejo de la Judicatura. Cada vez que existe un problema o un escándalo respecto de una decisión judicial, la comunidad que hace opinión pública o la ciudadanía le regresa a ver al Consejo de la Judicatura y le dice que juzgue, que destituya, pero el Consejo no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay sentencia de la Corte Constitucional y porque hay reforma normativa de la Asamblea Nacional en donde le dice que el Consejo de la Judicatura, para poder actuar y destituir a un juez cuando se pone en duda su imparcialidad o su criterio de carácter jurisdiccional, no lo puede hacer por sí mismo, sino que se requiere que primero alguien ponga una denuncia y en segundo lugar se requiere que exista una declaratoria de que la actuación ha sido jurídicamente errada, lo que se denomina el error inexcusable o la negligencia manifiesta, para que sea un juez superior el que determine aquello y solo en ese momento llega al Consejo de la Judicatura para que se proceda con la destitución o lo que corresponda, ¿no? Por lo tanto, es un tema que en la percepción de la ciudadanía no se tiene todavía claro.
Entonces, el Consejo de la Judicatura, la única ruta que tendría como para chequear de manera global a todos los operadores de justicia sobre su gestión, sobre el número de despachos que han realizado y también el tema de probidad, es a través de la herramienta de evaluación que también establece la Constitución. Las funciones del Consejo de la Judicatura son administrativas, no jurisdiccionales, ¿no? Y la gran responsabilidad de la aplicación de lo jurisdiccional recae directamente sobre juezas y juezas, pero también contribuyen a este proceso defensores públicos y fiscales. Bueno, Ivania, valía la pena esa aclaración para que la ciudadanía, como usted dice, pues lo tenga bastante claro, ¿no? Cuáles son ahí las competencias. Y lamentablemente, pues a raíz de todo lo que se va conociendo en el caso Metástasis, se ha hablado de esta presunta venta de cargos públicos por parte de un funcionario del Consejo de la Judicatura. Ante eso, abogada Goyes, el presidente del Consejo, decía que se ha iniciado una investigación para poder determinar si efectivamente este funcionario estaría involucrado o no en esto, pero ¿cómo pone también este tipo de declaraciones al Consejo, ¿no?, de la Judicatura? Bueno, sí, lamentablemente, y la ciudadanía lo conoce, en estos casos Metástasis y en otros más están relacionados personas que han estado trabajando anteriormente, tanto en el máximo nivel, pero también en espacios medios y cargos tan estratégicos como son las direcciones, la dirección general, las direcciones nacionales, asesorías. Han estado personas que ahora están siendo investigados o procesados en estos casos que han sido públicamente ventilados. Eso es lamentable, desde luego, que terminen en funcionarios en estas circunstancias, pero yo creo que también es una oportunidad, porque a partir de aquello lo que tiene que hacerse es una revisión completa de la calidad de los funcionarios que están en función judicial. Y repito, uno de los mecanismos es la evaluación, otro de los mecanismos es el control disciplinario, que nosotros, por ejemplo, en los casos Metástasis, Purga, Plaga, se está siguiendo adelante. La diferencia entre la evaluación y el control disciplinario es que en control disciplinario básicamente se requiere denuncia, es un proceso diferente porque es un sumario de carácter administrativo que se tiene que seguir, en donde previamente se investiga si es que cumple una falta disciplinaria, si es que se engloba en aquella falta, y luego del proceso se puede definir, dependiendo de la falta, cuál es la sanción. Puede ser leve, puede ser grave o gravísima. Esta última tiene consecuencias de destitución. Pero la otra herramienta, que es la evaluación, en cambio, se puede determinar, y así lo permite el Código Orgánico de la Función Judicial, grupos específicos para hacer evaluación. Podría ser por provincia, por regiones, por tipo de cargo, y también hacer revisiones con el objeto de mejorar. La evaluación tiene por objeto mejorar la función judicial y obviamente fortalecer las capacidades de los buenos funcionarios, promoverlos, porque existen buenos funcionarios en la función judicial, porque también causa mucho daño esta generalización, ¿no? Uno cuando habla se centra mucho en lo negativo, pero hay que destacar que hay funcionarios y funcionarias de excelente calidad en función judicial que no han perdido su mística, que dedican su tiempo a resolver y despachar las causas con agilidad, que se preocupan de que el ciudadano está a la espera de una actuación judicial para que avance su proceso particular. Y estos procesos de evaluación también permiten que esas personas sean identificadas y son las que deben ser, en el marco de las reglas que no han habido todavía y que hay que irlas construyendo, promovidos, ¿no? Quiero darle las gracias, abogada Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, por haber estado esta mañana con nosotros ampliando estos temas aquí en WQ Noticias. Le deseo que tenga un buen día. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Hasta luego. A usted, siempre un gusto conversar con usted.